Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy se cumplen 7 días del secuestro de Rafael Tudares Bracho, el yerno de don Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela, presidente constitucional de Venezuela en el exilio. Ahora el drama ya no es que llegue don Edmundo a Venezuela y que se juramente como presidente constitucional. Ahora el drama es que liberen a su yerno. Hoy don Edmundo partió desde República Dominicana en un jet privado. No se sabe bien el destino. Me dicen, pero no he podido confirmarlo, que iría a Guatemala. Otras fuentes dicen que iría a México. También me han dicho por ahí que quizá va a Panamá. Pero aparentemente su destino no es todavía Madrid. No quiere regresar todavía a España, don Edmundo, quiere quedarse por aquí cerca. Tan cerca que el propio presidente colombiano Petro, y ya sabemos que no podemos contar con él, está preocupado. Y ha dicho que prefiere que don Edmundo no se asome a la frontera entre Colombia y Venezuela, que no se vaya a descolgar en Cúcuta, que eso va a crear muchas tensiones, en fin. Petro siempre tratando de quedar bien con Maduro. Entonces no sabemos dónde va a estar en la noche de hoy el presidente constitucional de Venezuela, pero sabemos que antes de partir de Santo Domingo ha pedido la liberación de su yerno Rafael. Y ha dicho que él y la familia en general no saben cómo está Rafael ni dónde está Rafael. No han podido visitarlo porque no saben dónde lo tienen encerrado. Tampoco saben si su estado de salud es moderadamente bueno. Don Edmundo ha escrito que sus nietos, o sea, los hijos de Rafael Tudares, de 7 y 6 años respectivamente, sufrieron un momento de terror. La mañana, hace exactamente 7 días, en que Rafael fue secuestrado por matones de la dictadura. Matones de negro, matones encapuchados, matones con armas largas, y fue capturado, aprehendido y retirado violentamente de su automóvil, Rafael, estando sus 2 hijos pequeñitos, menores de edad, y en el automóvil quienes vieron todo esto. Entonces Edmundo dice que los niños han sufrido un trauma, un episodio de terror, y que ese terror aumenta cada día ante la ausencia inexplicable de su padre. Por eso Edmundo dice que tiene que ser liberado cuanto antes su yerno Rafael. Tal vez en parte por eso es que Edmundo no ha querido viajar todavía a Venezuela, porque espera la pronta, la urgente liberación de su yerno Rafael Tudares, ¿no? Para tranquilidad de Mariana. Mariana es la hija de Edmundo, vive en Caracas, ella también se ha pronunciado hoy. Mariana González ha dicho que sus hijos, que vieron todo esto, que vieron el secuestro, que se quedaron solos en el auto, no merecen sufrir lo que están sufriendo, y que el secuestro de Rafael Tudares le hace principalmente daño a esos niños, ¿no? Ella ha dicho, Mariana González, que se trata de un secuestro injusto e inhumano, y ha rogado a Dios, a la divina providencia, para que propicie la liberación de Rafael Tudares, el esposo de Mariana González, ¿no? Claro, cuando el 7 de septiembre del año pasado don Edmundo decidió irse, él estaba en la Embajada Española, y yo dije que, y no he cambiado de opinión, que hubiera preferido que don Edmundo se quedara refugiado allí, en la Embajada Española, y que no se fuera de Venezuela, ¿no? Porque cuando se fue, firmando aquellos papeles que creo que no debió firmar, hacía más difícil su retorno, por una parte, y por otra parte, se fue dejando en Caracas a una de sus 2 hijas. Su hija Carolina vive en Madrid, pero su hija Mariana se quedó en Caracas, con su esposo Rafael y con los 2 niños, los niños que aquella mañana infausta, hace 7 días, estaban siendo llevados a su colegio en un coche guiado por su papá, por Rafael Tudares, y entonces los emboscaron los matones de la dictadura y se llevaron a Rafael. Todo esto le ha funcionado a la dictadura, o sea, secuestrar al yerno de Edmundo y luego dispararle a la moto de María Corina
y luego conseguir unos misiles rusos para derribar si acaso el avión en que podía regresar a Venezuela, a todo el mundo. ¿Todo esto funcionó? Pues sí les funcionó, porque han conseguido frenar desde el miedo, intimidar a todo el mundo, que comprensiblemente ahora no está tan urgido por regresar a su patria, sino más bien por ver liberado a su yerno Rafael, ¿no? O sea que, bueno, la dictadura venezolana no tiene ningún escrúpulo y se enfrenta a adversarios que tienen todos los escrúpulos, ¿no? Es, no me canso de decirlo, una contienda muy desigual, ¿no? Entre gente que no tiene valores morales, principios éticos, respeto alguno por la condición humana, contra gente que es exactamente lo contrario, ¿no? El Mundo y su familia, María Corina Machado y su familia, son personas que guían su conducta desde la moral y la ética y el servicio a los demás y el respeto a la libertad, ¿no? Entonces, claro, naturalmente prevalecen los malos porque no enfrentan a un enemigo cuya fortaleza sea por lo menos equivalente, ¿no? En ese sentido nos vamos quedando sin opciones y regresamos siempre al casillero cero. Digo nos vamos quedando sin opciones porque hoy ha partido de Santo Domingo Edmundo, pero no dijo a dónde se dirigía. Creo que a Guatemala o a México. Pero ya no nos dice su agenda, no nos cuenta sus próximos movimientos. Probablemente no quiere quedar atado a esos anuncios porque después no los cumple del todo y la gente se decepciona, se desilusiona, ¿no? Como ocurrió con el retorno que él había asegurado el viernes 10 de enero a Venezuela, que finalmente no aconteció. Nos vamos quedando sin opciones, decía, porque en términos reales, para no engañarnos, basta de hipocresías, solo seremos capaces de derrotar a la dictadura venezolana si articulamos una fuerza superior a la de esa dictadura, ¿no? Una fuerza que la doblegue, una fuerza que la quiebre, una fuerza que la derrote en el campo de batalla. Álvaro Uribe ha pedido cascos azules de Naciones Unidas. Naciones Unidas no va a aprobar una intervención militar ni de sus cascos azules ni de otros colores de cascos en Venezuela. No lo va a aprobar. ¿Por qué? Porque para aprobarlo tendría que votar el Consejo de Seguridad. Y en el Consejo de Seguridad están Rusia y Rusia y China van a votar de todas maneras a favor de Maduro. No van a votar los rusos y los chinos a favor de una intervención militar de Naciones Unidas en Venezuela. De manera que la idea de Uribe, por supuesto, es bien intencionada, es noble, es encomiable, pero no es viable, no va a ocurrir. Tampoco va a ocurrir que algunos países de América Latina envíen soldados a Venezuela o envíen aviones a Venezuela. No va a ocurrir. O envíen buques de guerra a Venezuela. No va a ocurrir. Tendría que ser el argentino Milei, tendría que ser el salvadoreño Bukele, ¿no es verdad? Principalmente ellos, ¿no? Pero yo creo que ellos no se van a jugar. No lo van a hacer, es demasiado riesgoso. Y sospecho además que políticamente, en términos de costos internos, de réditos domésticos, podrían sufrir una mella, ¿no?, en sus índices de popularidad, porque no faltarán los argentinos y los salvadoreños en un escenario semejante que digan Milei tiene que proseguir la guerra contra la inflación, pero no tiene que decretarle una guerra a la Venezuela de Maduro y Cabello. No van a entrar tropas argentinas ni tropas salvadoreñas ni tropas panameñas a Venezuela, a liberar ese país. Esto tienen que hacerlo los propios venezolanos. Y entonces, ¿cómo carajos se hace eso? Contamos indefinidamente, pacientemente, sentados, cruzados de brazos con los militares venezolanos. No contamos con ellos. No se van a pronunciar, no se van a alzar en armas, no van a propiciar una sublevación, una rebelión. No va a ocurrir. Yo creo que no va a ocurrir. O es mejor asumir que no va a ocurrir, ¿no? Porque si creemos que va a ocurrir y que es inminente, nos podemos quedar con los crepos hechos, ¿no? Fíjense Cuba, 66 años de dictadura comunista, Venezuela ya va por 25. Entonces, yo creo que la única manera de que esto parezca razonable, viable en términos prácticos, es volver al escenario del casillero cero, o sea, financiar un ejército privado, pagar un ejército de mercenarios. Y ahí está Eric Prince con su ejército de Blackwater, y ellos quieren hacerlo. De manera que no es que
les falta la determinación o el liderazgo o la voluntad. Ellos quieren hacerlo. Ellos pueden hacerlo. ¿Ellos deben hacerlo? Yo creo que sí, pero hay que pagarles. Esto es lo que falta. Y yo lo he venido diciendo acá incansablemente, ¿no? Y no tiraré la toalla. Hay que reunir el dinero para que Erik Prince monte una operación bien hecha. Se han intentado invasiones a Venezuela, sobre todo la operación Gideón a principios del año 2020, en plena pandemia, pero era una cosa muy chiquita. No podemos hacer bahía de cochinos, ¿verdad? No podemos mandar a unos pocos hombres mal armados en unas lanchas y en unos pocos yates, como si 60 hombres pudieran derrotar a Maduro. No, así no es. Tiene que ser una operación bien hecha, bien pensada, bien financiada, bien ejecutada, con la tecnología de vanguardia, con la tecnología que no tiene la dictadura venezolana. Las guerras ahora se ganan con tecnología. Prince tiene la tecnología, no tiene la plata. ¿Qué fue del movimiento Ya Casi Venezuela? No sé, nadie sabe. Prometieron que recaudarían millones y no nos han dicho cuánto ha recaudado, qué van a hacer con esa plata, qué planes tienen. No sé. ¿Podría Edmundo González Urrutia seguir viajando por el mundo sin volver a Venezuela? Sí, claro. Y podría tratar de reunirse con venezolanos muy ricos en el exilio. Yo creo que sí, yo creo que debería. Yo creo que Edmundo debería ahora proponerse otra meta, ya que no volvió a Venezuela, ya que no se juramentó, ya que desea con comprensible impaciencia la liberación de su yerno Rafael, que se reúna con los, 100 empresarios más ricos de Venezuela en el exilio y que trate de pedirles un dinero y que entonces empiecen a, reunir, amasar una colecta, una fortuna, una bolsa que permita tentar a los de Blackwater y a Erik Prince. Y hasta ahí llego yo, ¿no? Vamos a ver dónde duerme esta noche don Edmundo, pero yo creo que él tiene que enfocarse ahora en buscar una solución que no excluya la intervención armada con uso de alta tecnología.